¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan tenido un hermoso domingo, pese al clima que estuvo muy otoñal, porque no se podría decir ni invierno, mucha humedad, mucha garúa, de a momentos no, pero bueno, no dejó que sea un domingo pleno, pero bueno. Como siempre, ustedes saben que antes de la cena, después de la cena, tenemos el videíto de todas las noches. Sin antes darle el agradecimiento por seguir el canal, confiar en mi palabra al momento de recomendar o criticar una herramienta. Les agradezco mucho verdaderamente los mensajes que me mandan a través de mis redes, que son como mi canal de YouTube, Siciliano en su taller o Siciliano Ilacqua, esas son mis redes. Y bueno, la verdad, muy contento porque bueno, se viene comunicando gente que verdaderamente cuando hace una crítica la hace desde el mejor lugar y la verdad tienen lógica. Bueno, a los nuevos amigos, los nuevos suscriptores que se vienen arrimando al fogón, les doy la bienvenida. Así que bueno, después del video de las Pico del Oro, fue básicamente un comentario general de que, si vamos a ser sinceros, hubo dos o tres comentarios, primero y principal, diciendo que Nipex es la mejor de todas. No tengo dudas, lo que pasa que bueno, acceder a esas herramientas no accede cualquiera. Segundo, muchos me dijeron que cómo no incluí a NRuchi. ¿Por qué? Porque estoy juntando todas las herramientas que tengo en NRuchi para desarrollar un video que creo que NRuchi se merece un video especial, no simplemente describir la herramienta en forma particular, sino abarcar el lote de herramientas en NRuchi y describirlo. Y otros me dijeron, Tano, ¿cómo puede ser que no tengas una 224 o no hayas mostrado una 224 o 225? Bueno, la verdad que preferí mostrar la otra Baco, la Baco que es un poco extraña, de doble cremallera, con algunos rasgos de Pico del Oro genérica, perdiendo algunas cualidades que los fanáticos de Baco destacan de la herramienta Baco. Esta es una 225 ya de nueva generación, pero que sigue manteniendo el mismo modelo. ¿Y qué digo cuando digo el mismo modelo? Que cuando zafa, porque zafan, créanme que zafa, aprisiona los dedos. Bueno, en esta no es tan notable la poca luz, dado que bueno, ha evolucionado un poquito el modelo y es una 225. Pero créanme que la 224 cuando zafa, que se produce mucho desgaste en este perno, quedar con los dedos aprisionados dentro de las palancas es verdaderamente doloroso. Solamente lo sabe el que la vivió. Esta es una Pico del Oro que trabaja en lo que es mecánica y bueno, el uso es mucho más hostil, dado que bueno, en la plomería que tengo pendiente, el explicarles el porqué de mis oficios, por qué fluctúan tanto entre la electricidad, la plomería, el gas y la mecánica. Pero bueno, vamos a resumir diciendo que lo que es mecánica es una pasión que tengo desde muy chico y que se terminó convirtiendo en un hobby que, bueno, me genera cierto ingreso, pero no tiene nada que ver con mi oficio. Después, bueno, si hablamos de hobby o de vicios, mi vicio son las herramientas. Pero después, algún día, cuando surjan esas curiosidades de ustedes, mis amigos, mis suscriptores, yo les voy a contar paso a paso cómo ha sido mi vida, si bien vengo describiendo varias cosas, pero bueno, quiero que haya un hilo conductivo entre todas las épocas, porque bueno, la gente que va llegando y por ahí le aparece
recomendado un video de mis herramientas antológicas o mis herramientas primitivas, por ahí no comprende el origen de algunas cosas. Bueno, lo que pasa es que antes se trataba de sobrevivir y uno iba haciendo todo lo que podía. Pero bueno, volviendo a lo que es la Pico del Oro, esta, si bien mantiene la esencia de la 224, 225 antológicas, la 223, ya viene con sus, no llamémosle aislantes, con sus mangos, porque esto no tiene mucha capacidad de aislación. Tampoco, como digo, creo que se use mucho una Pico del Oro en lo que es electricidad. Al menos no me ha pasado de que sea una gran herramienta de utilidad, y menos una 225. Esto es para trabajar netamente o en la mecánica o en la plomería. El problema de la plomería con estas Pico del Oro es que no tienen mordida. No tienen mordida. Los dientes de las quijadas no muerden. Patina. Yo algún día voy a mostrar caños que intenté aflojar con una Pico del Oro y el surco que le hizo alrededor y no lo pudo mover. Y agarro cualquier otra Pico del Oro de todas las que mostré que tengan mayor superficie de quijada, mayor espesor en la mandíbula, y les puedo asegurar que si bien no lo aflojó con la facilidad de una llave de caños, logró el cometido de aflojarlos. Porque hay veces que meter una llave de caño en determinados lugares es algo irrisorio, como a veces es irrisorio meter una Pico del Oro en determinadas circunstancias. Pero bueno, la quería mostrar para que vean que sí está, como dije, es una Pico del Oro dentro de todo nueva. Bueno, todos conocen las clásicas, la 224, 225 clásicas. Incluso yo tengo la que venía pavonada, que eran todas cromadas, sin ningún tipo de aislación. Y bueno, la más grande venía pavonada. Esta, si bien han ido mejorando algunas cosas de su anatomía, pero créanme que cuando zafa, la idea es que no zafe, pero ven cómo aprisiona. Y esto duele. Pero en líneas generales es una Pico del Oro muy recomendable para uso mecánico. Obviamente no hay ningún plomero que no la tenga, ningún gasista que no la tenga. O sea, todos se manejan con ella, con sus 7 posiciones. Y bueno, pero en consenso yo utilizaría algunas otras de otra marca. Le estoy haciendo mucha propaganda y me lo están haciendo notar a la Stanley de doble cremallera de 10 pulgadas y espero que no baje la calidad nunca, o al menos hasta que pase esta fiebre que estoy generando, porque a mí, si bien no me defraudó nunca, y de hecho tengo 4 o 5 de esas, porque como digo siempre, no es cuestión de dejar que la herramienta se termine. Cuando uno considera que ya la vida útil llegó al 60, 70, 50%, todo depende del amor que uno le tenga a la herramienta, ¿no? Ya hay que reemplazarla, porque si bien, como digo siempre, las herramientas, y los que me siguen ya están recansados de escuchar y se van a ir del canal, pero todas las herramientas tienen una obsolescencia programada. Lo que tenemos que tratar de que al momento de elegir una herramienta, esa obsolescencia sea lo más larga en el tiempo. Por ejemplo, nosotros venimos con estas viejas premisas de Baco, de la antigua escuela, que tenía garantía de por vida la herramienta. Y esto ya no es así, o sea, ya no tiene garantía de por vida. La herramienta tiene un desgaste, sufre un desgaste. La inversión en algunas herramientas, no estoy hablando de Baco, que todavía sigue siendo muy cara, comparado con otras, ya no tienen una calidad para dar una garantía de por vida.
Pero bueno, nada, quería hacerle este videíto, si bien no es algo que detalle mucho la herramienta, porque está todo a la vista. Es una pico del oro que no tiene demasiados secretos, no tiene demasiadas fallas, o sea, no tiene demasiadas contras, pero las pocas que tiene, créanme que hace que uno ya haya perdido el entusiasmo de tener una 225 de Baco. Bueno, está el que dice regalámela a mí, o vos no la sabes usar. No, créanme que no se trata de eso. Soy una persona que se ha dedicado al uso de herramientas desde muy chico y las que tengo, todas las que les muestro son mías y me ha costado muchísimo trabajo comprarlas y de esa forma las cuido y las sé usar. Pero bueno, cuando uno era pibe, inexperto, las veía y claro, acorde a quién la estaba usando, eran herramientas de tipo que sabía. Por ejemplo, en lo que es francesas, es inobjetable. El modelo antiguo de Baco, si hay una línea de Baco que yo no voy a objetar nunca, es la de las francesas, línea 69, 70, 71, 72, 73, hasta la 75. Tano, ¿tenés que seguir describiendo una por una? No, bueno, está bien, es una deformación dialéctica que uno tiene. Como así también voy a defender muchísimo la línea de destornilladores de acrílico verde, con el destornillador reversible que venía con la punta Phillips de un lado, la punta plana del otro. Herramientas que uno ha visto desde muy chico y han trabajado en todo tipo de tareas, ¿no? Pero bueno, esta es una pico del oro que tiene buena resistencia. No la pondría a competir con otras porque, bueno, tiene sus limitaciones. Y como todo, estás hablando y no estás diciendo nada, Tano. Sí, no es que no estoy diciendo nada. Trato de mostrar todos los detalles. Es una pico del oro de cremallera simple, de dimensiones escuetas, o sea, para lo que tendría que ser, por el torque que uno puede imprimir en una pico del oro de 12 pulgadas, como es esta, o 300 milímetros, todavía es una pico del oro que viene con dimensiones cuidadas. Cuando digo dimensiones cuidadas es eso, justamente, que viene con dimensiones reducidas y por ahí no es útil para una determinada tarea. Así que bueno, quería mostrárselas. También está dando vueltas la 224 pavonada de esta misma línea. Pero no la estoy mostrando. ¿Por qué? ¿Por qué, Tano, no la estás mostrando? Porque quiero hacer un 3 en la misma para que vean la similitud entre la Irimo, la Biasoni y la Baco. Y la Baco 224. De esta generación, ¿no? De esta generación de picos del oro. Las otras, si bien tienen un lugar en el tablero y están ahí, zafan, muchachos. Zafan, apretan los dedos, duele y bueno, son falencias de la herramienta. Venían muy débiles, no quiero ofender a ningún fanático. Este pernito, que uno que hacía, lo apretaba, lo terminaba apretando y después cuando uno apretaba esta tuerca, había que abrirlo entre dos personas. Pero bueno, no zafaba. Ahora cuando se ponía cómoda a la mano, plaf, zafaba de vuelta y esto se terminaba bajando, al bajarse se cerraba y uno quedaba con la mano aprisionada ahí, con bastante dolor en los dedos. De hecho, bueno, no me caracterizo por ser flaco y menos mis manos, o sea, bueno, tampoco es que soy un obeso, pero no soy el muchacho que era cuando tenía 20 años, o sea. Así que bueno, nada, gente, quería mostrar la pico del oro porque el consenso de los comentarios fue como que faltó esta. Yo vuelvo a repetir,
preferí mostrar la otra, la más extraña, al menos que yo tengo y conozco de Baco. Obviamente están las otras que con el botoncito acá al costado y eso, pero ya vamos a hacer un videito específico de esas. Estamos hablando de pico del oro sacremallera o de pico del oro con sistema de escalera. Como le decía a un amigo, un suscriptor que se comunicó hoy, ya vamos a entrar en lo que es un poco más la normativa vigente sobre las herramientas que hay que utilizar en determinadas tareas. Por ahora yo vengo recomendando y vengo describiendo herramientas que yo tengo, testeo, y ustedes vienen a mi taller y son mías las herramientas, pero no entramos todavía en la descripción de la norma por la cual se certifica que este mango, esta aislación, resiste 1000 volts. O sea, ya vamos a llegar a eso, el canal está en crecimiento y bueno, lo mío en esencia era describir en este momento, al menos del canal, lo que es la antigua escuela, cuando verdaderamente se sufría con las herramientas. Ya vamos a llegar, dado que antes las herramientas venían sin aislación de ningún tipo, o sea, no había normas para eso, se buscaba que tenga un buen acero, que la herramienta dure y nada. Después tímidamente empezaron a venir con aislación, 1000 volts decían algunas, y después ya intervinieron los distintos organismos brindando seguridad a los técnicos, obviamente en los cuales me incluyo, para poder trabajar. De todas maneras, soy de los que cree que esto lo digo y lo repito siempre, yo soy de los que valora, lucha porque la seguridad al trabajar sea cada día más, que el riesgo sea cero. Pero si yo tengo que trabajar con una pinza que carece completamente de aislación, no tengo ningún problema en hacerlo. Uno obviamente tiene los conocimientos técnicos para desarrollar determinadas tareas. Están los que obviamente cortan el suministro eléctrico, o por ahí hay que desarrollar una instalación desde cero y después conectar simplemente a distintos sectores como para que esa instalación tenga vida. Y bueno, ahí se hace con herramientas con un poco más de calidad en sus aislaciones, pero soy una persona que puede trabajar con herramientas sin aislación directamente. Ojo, así como les estoy haciendo este comentario y les estoy haciendo esta charlita, mañana no tenía una pinza aislada, toqué algo mal, confiado en mis conocimientos, y se acabó el canal de Siciliano en su taller. Por eso, les vuelvo a repetir lo que sugería este amigo, que por ahí conviene, cuando uno recomienda una herramienta, describir un poco las instituciones o los nombres o los números de certificación de la aislación de la herramienta. Yo incluso tenía pensado hacer con una bobina de alta de auto, mostrar en determinadas herramientas que son de absoluta confianza para ese tipo de tareas, que no lo vamos a hacer con una Bullet Economy, lo vamos a hacer con una herramienta de más envergadura. Hacer cómo falla a veces la aislación, que dicen que es a 1000 volts. Pero bueno, eso es otra cosa, ya estaríamos muy sobrepasados en voltaje. Y bueno, nada. Les mando un saludo, les agradezco mucho la sugerencia, los comentarios. Esta podría ser la charlita del domingo en la noche. De todas maneras, por ahí, quien les dice, preparo algo más, porque bueno, simplemente estuve describiendo y analizando una 225 de Baco, que fue, bueno, según el ojo de ustedes, mis amigos, la que faltó en esa mesa de picos del oro. Para que vean que sí está. Lo que pasa que por ahí, como dije ya 3 veces, Tano, estás reiterativo, preferí mostrar la otra, la extraña, la de doble cremallera.
Así que bueno, les mando un saludo, les agradezco la paciencia, les agradezco el apoyo, sigan comunicándose. Verdaderamente el nivel de gente que se acerca al canal, el nivel de gente que comenta, dan ganas de seguir haciendo estos videitos, estas charlas. El otro día un amigo me comentaba que una noche de insomnio se vio 10 videos del canal, cosa que a mí me da mucha alegría porque bueno, si le atrapó el primero, le atrapó el segundo, quiere decir que le gustó el contenido, porque si no, bueno, yo hubiese cambiado de canal y se acabó el problema. Así que mi agradecimiento sincero a ese tipo de amigos, de suscriptores, que verdaderamente son gente que aman las herramientas tanto como uno. Les quería contar también que estoy avanzando en la restauración del antiguo tallercito, el antiguo tallercito del Tano. Bueno, los que recién se acercan al fogón, es un pequeño tallercito que vamos a llamarle mi padre, que era mi padre, me dio cuando yo era un chico, que es un lugar que debe tener 6 metros cuadrados. Y él pensó que yo iba a arreglar simplemente mi bicicleta y con la condición de que simplemente no le pise más en su taller. Bueno, yo me lo tomé como propio. En aquel momento era un chico, tenía entre 10 años, 11 años, y logré armar un tallercito chiquitito. Después me fui de la casa, obviamente eso quedó así. Pasaron los años, pasaron casi 35 años, se recuperó el lugar, encontré todo tal cual lo había dejado, incluso algunos fierros que me había olvidado que los tenía, están como platinos, condensadores de ciclomotor, hay mucho para mirar, hay mucho para analizar. Así que bueno, ahora estoy en el proceso de armar ese tallercito y armarlo como lo hubiese soñado ese chico que fui, con su tablero, sus herramientas, bueno, sus cosas. Yo ahí cuando era chico, por ahí los amigos, los conocidos que tenían alguna dificultad en sus ciclomotores, que era la motito del momento, junto con la Cian 175, con alguna moto Puma que tuve el gusto de trabajar en los embragues, el famoso embrague a corcho, que bueno, había que darse cuenta de algunas cosas que verdaderamente hoy en día creo que, no sé, la pienso y todos van a decir es una cuestión de ego lo que te pasa, pero no sé quién me las enseñó. Yo sabía muchas cosas que ya las voy a describir y bueno, como que venían a mi cabeza soluciones que no estaban mal. Por ejemplo, bueno, X cosas. No quiero avanzar en contenidos que voy a mostrar en ese lugar para que se vea que verdaderamente fue la imaginación de un chico que no estaba tan desacertada ante determinadas soluciones que había que tomar ante un motor. Por ejemplo, la fabricación de extractores para embragues centrífugos, que bueno, cualquiera va a decir, es una planchuelita con 2 agujeros y un tornillo con punta cónica. Sí, perfecto, pero eso en la imaginación de un chico de 10 años es bastante, para mí, qué sé yo, sorprendente. Todo eso lo tenía que hacer en el taller de Antonio cuando él no me veía, porque ya me había prohibido la entrada. Se llevaba la llave a la mañana cuando se iba a trabajar y bueno, lo tenía que hacer siempre con alguna maniobra, abrir la puerta, bueno, anécdotas que ya les voy a contar cuando ese lugar esté en condiciones y desde ahí vamos a hacer algunos que otros videos que seguramente a muchos de ustedes les va a atrapar por las anécdotas, las experiencias, las cosas que por ahí no salían tan bien, pero bueno, estamos hablando de un chico. Después me fui de la casa, obviamente. Digo obviamente porque ya lo dije un montón de veces. Ya me fui de la casa, me fui a vivir con mi vieja. Mi vieja era mi abuela que me crió. Y ahí sí pude desarrollar mi tallercito, pude
adquirir herramientas, que todo eso ya lo conté y todo eso es historia que ya está en algunos videos. De hecho, restauré la caja de herramientas que el que tiene ganas puede mirar cómo llegó a mí, en qué condiciones y a qué edad tenía y todas esas cosas. Les mando un saludo, esto era para ponerlos un poquito al día, para mostrarles que sí, verdaderamente tengo la 225, la 224. No estoy mostrando la 224 pavonada, porque como dije, quiero hacer un 3 en la misma, entre 224 de Baco, la Irimo y la Biasoni. Y después vemos a ver en qué se parecen y en qué no. Para mi punto de vista, lo dejamos ahí. Les mando un saludo, un abrazo a la distancia.